Hola queridos amigos y amigas de este canal, espero que se encuentren bien. Como había prometido hace un par de días atrás, hoy analizaremos el final del popular manga Bleach, el cual a diferencia de casi todos los que hago con base a Tokyo Ghoul, esta vez será desentrañando un poco de su contexto, cómo conocí de este manga y anime, su desarrollo y qué conllevó al final que observamos. Por ello, sin importar que este vídeo tenga en muchos casos, elementos personales y crítica a esta historia, será con una base objetiva y analítica, como medio para hacer que sea generalizada la opinión respecto a este manga. Así que espero que sea de su total agrado, comencemos. Bleach tal cual como lo conocemos surgió en el año 2001 en la revista Shonen Jump de Shueisha, la cual como muchos sabemos, el hecho de tener la oportunidad de hacer parte de dicha editorial, es casi por seguro que tendrá un éxito confirmado y gran respuesta popular, contribuyendo a su auge y ascenso, siendo el caso de Bleach un hecho que se confirmó con el paso del tiempo y que contribuyó a que se transformase en uno de los pilares de la revista durante la década de los 2000 junto a Naruto y One Piece. El hecho de poseer una temática que contiene factores culturales y mitológicos de la tradición japonesa como los ángeles de la muerte o shinigamis, espectros como los Hollow, variedad de etnias como son los Quincy, mitos de seres teriomórficos como son los Arrancar, personajes de otras culturas como Chado simplemente clichés ecchi como vimos con personajes como Orihime, Neil y demás chicas que hemos apreciado en este manga y anime, lo convierten en un gran caldo de cultivo y creatividad que de parte de su autor Tite Kubo, fue un medio para lograr un éxito asegurado y que gracias a su historia, lograse lentamente una consolidación que permitió transformarla en un clásico moderno del manga, pero con algunos puntos negativos que a la larga primaron sobre la originalidad de su historia. Es ahí que deseo comentar cómo fue mi primera experiencia con este manga y anime, siendo esto ocurrido por allá en el año 2008, con el cambio de operador de cable que tenía en casa y como gracias a eso, pude ver a Animax. A pesar que el canal ya lo conocía desde sus años como Locomotion desde el 2001, el hecho que volviese a verlo ya como Animax, el cual no había visto a tiempo completo, fue una de las mejores experiencias que he podido tener en televisión, siendo dicho canal que me permitió ahondar más en el tema y conocer a profundidad series como son Hellsing, Full Metal Alchemist, Excel Saga, volver nuevamente a Evangelion, la cual que vi en su primera versión en el viejo Locomotion y en televisión nacional aquí en Colombia. Pero también, porque fue allí donde vi por primera vez Bleach, siendo una historia que me agradó principalmente por el doblaje con personajes ya para muchos conocidos como Lalo Garza dando la voz de Ichigo. De paso, el hecho de tener grandes secuencias de luchas, hacían de esta historia un gran éxito para muchos quienes la apreciaron en sus años de gloria en Latinoamérica y a nivel mundial, que fue un medio para expandir a gran escala de dicha historia entre la fanaticada de los mangas y animes. Fue gracias a este hecho, que a finales de 2008 comencé a ampliar mis conocimientos en estos temas e inicié a leer mangas, empezando con Hellsing y les dejo de curiosidad, para quienes ya lo habrán notado es una de las razones por las que mi nick en este canal se llame así, debido a un foro que entre varios conocidos creamos hace años, pero dicha historia será para otra oportunidad. Volviendo al tema de Bleach, entre 2009 y 2010 comencé a leer el manga, el cual se encontraba por el epílogo de la saga Arrancar con la muerte de Ulquiorra y la saga de Karakura con la batalla final entre Aizen e Ichigo, pero esto fue más bien entrecortado debido a otras ocupaciones como eran el estudio, deportes y el usar para esa época internet para leer y descargar mangas, como lo fueron el ya nombrado Hellsing, Trigun Maximum, Death Note, Drifters, Ganso Naruto. Pero ya a finales de 2010 e inicios de 2011, ante las opiniones tan favorables que dieron de este manga, decidí del todo leerlo y apreciar las razones por las cuales tenía gran popularidad, en especial por este último arco. No obstante, al leer gran parte de la saga de los Fullbrig, me llevó a ver con cierto rasero de esta saga, la cual para muchos fanáticos y personas especializadas en este género, consideran como el inicio del debacle creativo y bache del manga, siendo este hecho y que el lento rendimiento del propio Kubo con su manga, lo que dieron sus estocadas finales al anime, que gracias a un estudio de mala recordación para muchos como Spirot, el excesivo relleno para darle tiempo al manga para que tuviese mayor desarrollo y el bajo rating que ya estaba conllevando a la caída entre los espectadores del anime, fueron hechos que permitieron que este manga finalmente tuviese un antes y después, que ante la finalización del mismo fue un hecho que perjudicó y contribuyó a su perdición.
No obstante, los malos resultados de esta saga fueron un elemento que constituyó en un modo de redención de Kubo, quien con su siguiente y reafirmada última saga del manga, siendo los Queens y los principales villanos, permite que tuviese un segundo aire creativo y argumentativo, siendo su inicio considerado al nivel del arrancar, pero con la expectativa de conocer sobre el gran villano que fuese la piedra en el zapato para todos los protagonistas, siendo Iwacho para quienes no tienen conocimientos de religión, el mismísimo Dios. El que sería el gran enemigo de todos y causaría desastres que lo harían en uno de los seres de mayor nivel de este manga. Por ello, se hace reconfortante como la destrucción y caos causado en sectores como la Sociedad de Almas o el Hueco Mundo, fuesen alicientes para darle un gran visto bueno para esta historia, permitiendo ahondar en varios de los nuevos personajes como son los miembros del Wandenraid, personajes que serían en muchos casos agradables y del interés de la audiencia, lograron congeniar con varios de ellos y sentirse mal por sus muertes finales. A pesar de esto, el hecho que Kubo no dejase la historia como una carnicería entre cada bando, siendo el hecho que ahondaría en los sanguinarios que eran los Quincy's y en especial, contribuyeron para que los Shinigamis hiciesen todo lo que fuese necesario para derrotarlos, como fue el hecho de enviar a varios de ellos a entrenar junto a la División Zero, lo que lentamente hizo que se debilitara esta historia y perdiese del aliciente que anteriormente había comentado, causando que la última parte del manga, como fue la muerte del rey espiritual a manos de su hijo Iwachi y toda la lucha en la nueva fortificación de los Quincy's, tuviese un aire que además de recordar, intentaba calcar elementos de Karakura, hacían de esto un motivo para bajarle puntos a esta saga. Además, siendo una de las razones por las cuales las luchas que vimos por la Guardia Real de Iwachi, los cuales en mayor a menor medida fueron buenas, hasta la aparición de varios de los capitanes del Gote y 13 y apoyados por otros personajes como fue el caso de Grimjow y otros, fuesen en cierto punto en algo cliché y criticable en el sentido de la destrucción de varios de ellos, siendo una de las manchas oscuras que a lo largo de este manga ha sido el de la posesión de poderes entre personajes, conllevando al surgimiento de power-ups o Deus Ex Machina en pleno combate, que hacen en que toda la lucha sea en vano ante la supremacía de uno a otro personaje en un combate que inicialmente se hacía equilibrada. Con estos motivos, la parte final de este manga, el cual tuvo momentos irrisorios como son la aparición de viejos personajes que poco o nulo apoyo tuvieron en la batalla final, el cliché de las traiciones como fue el caso de Ishida, el cual sin ofender a los fanáticos de Bleach, recuerda en gran medida a la de Sasuke al final de Naruto respecto a su posición con Akatsuki y que más adelante, veremos en más paralelismos entre ambos mangas en su conclusión y la forma tan obtusa de darle final de Iwachi por parte de Ichigo, Aizen e Ishida, sin importar la supremacía en todos los aspectos de parte del líder de los Quincy, lo que hizo de este epílogo y el posterior final, fuesen en gran medida lamentables y críticos. Es ahí que debemos argumentar como ante la casi exigencia de la Shonen Jump hacia Kubo para darle conclusión a su manga, fue un hecho que resaltó en su caótico e risible final, esto también causado por el mal manejo del autor que al no darle una claridad, ahondar y mantener un estatus como lo visto al inicio del manga, que permitieron que fuese un blanco fácil ante las críticas de su propia revista y lectores, las cuales gracias a su medición de popularidad de mangas que cada cierto periodo de tiempo saca a relucir, ponían a Bleach entre las últimas posiciones de dicho ranking, siendo este factor similar a lo visto con otro buen manga que tuve la oportunidad de leer como fue Enigma y como sin importar su gran primera saga, el hecho que su segunda fuese un desastre de pies a cabeza, causó su cancelación y olvido en los anaqueles de los recuerdos. En el caso de Bleach, sufrió un hecho similar pero que ante la promulgación de su finalización, causó una avalancha de críticas por las presiones en contra de Kubo y que no hubo casi desarrollo de los distintos puntos que nos dejó gran parte de esta saga e historia, lo que consternó y llegó a que vilipendien a las directivas de la revista por este acto, pero también al propio Kubo por su falta de precisión respecto a su propia historia, siendo similar este hecho a lo visto con el arco final de Gans, el cual tuvo un inicio bueno pero cayó hasta volverse un fiasco de proporciones bíblicas, siendo Bleach en mi opinión casi al nivel de lo visto con Gans. Ya con esta exposición de motivos, me permite concluir con detalles del final del manga, el cual nos deja con muchos paralelismos con Naruto y son estos hechos. En primer lugar, el apreciar que ya toda la sociedad de almas se encuentre en un estado de paz y tranquilidad, permite que varios de los vicecapitanes que vimos en el pasado, siendo la más relevante Rukia, sean ahora capitanes de división, apreciando su evolución y desarrollo, similar a como vimos en Naruto a personajes como Konohamaru, Chino o Shikamaru.
Pero también, el hecho que nuestro protagonista eventualmente tuviese el cabello corto y terminase con la chica con atributos voluptuosos y en un rol administrativo, siendo el actual director del hospital perteneciente a su familia, hace que se aprecien más similitudes con un Naruto con cabello corto por tributo a Obito y ser el nuevo líder de su aldea por su rol como Hokage, hacen que ambos finalmente dejasen su rol como guerreros y tengan roles de mayor importancia para el bien de todos a su alrededor. De paso, el hecho que Orihime se volviese en una ama de casa, similar a lo visto con Hinata, reafirman más de estos elementos que culminan con otro hecho curioso, como fue el que finalmente se dieran las parejas que los fanáticos tanto impusieron, como fue el caso de Ichigo con Orihime y Renji con Rukia, siendo similar a lo de Naruto con Hinata y Sasuke con Sakura, conllevando a la crítica de muchos que veían como debía ser el de un Naruto con Sakura o el de Ichigo con Rukia, como las parejas que debían ser en este caso. Pero debemos resaltar un hecho particular y para mí nefasto, como fue lo que ocurrió con la reminiscencia del poder de Iwash, el cual nuevamente volvía a resurgir luego de algunos años, lo cual recuerda en algunos aspectos al visto con el villano de la película de Boruto, donde vimos como la aparición de un nuevo miembro del clan de Kaguya, hacía que volviese nuevamente una amenaza para todos. No obstante, el hecho que esta esencia fuese derrotada en mayor o menor medida por el descendiente de nuestro protagonista, Kazui Kurosaki, causa que al final, el gran rival de este manga fuese nada frente a la nueva generación que superaba a la anterior en fuerza y nivel, apreciando como los hijos de los cuatro protagonistas, terminaron poseyendo niveles que los hace en cierto punto superiores a lo visto con sus padres al inicio de este manga. Causando que finalmente, sean ellos que dejen en un mínimo al poder mostrado durante gran parte de esta historia a quienes le sucedieron, siendo en gran medida y sin ser reiterativo, con lo visto con la nueva generación de Naruto, la cual ya a temprana edad se les consideraba superior en varios aspectos a sus padres, dejando claro al menos en estos dos mangas, como lo nuevo termina siendo mejor que lo viejo. Con ello, vemos como este final de Bleach, a pesar que tiene cosas buenas, en varios aspectos termina tomando elementos clichés del género shonen y que dejan en un mínimo todo lo expresado en gran parte de esta historia, en particular de la saga final, donde si hubieran dejado las luchas a muerte y sin exagerados aumentos de poder, como vimos al inicio y mitad de este manga, sé que hubiera sido en mi opinión épico ver como todos los personajes que lucharon y aparecieron durante el final de este manga, luchasen todos contra Iwachi ante el sacrificio de varios de ellos, al menos los random y genéricos, finalmente se diese el final que vimos con el líder de los Quincy's, sin necesidad de ser tan mediocre su muerte ante la intervención de Ichigo e Ishida. Por lo tanto, considero que un manga como Bleach Kei no Boy fue un lujo para muchos quienes lo leímos, permitiendo que hasta fuese una inspiración de cientos que crearon historias similares, usando guerreros con habilidades místicas y espirituales en contra de seres sobrenaturales, un hecho que hacen de este manga en uno que será recordado por años, pero que ante su debacle con el arco de los Fullbright y el final de los Quincy, lo que ahondaron en su caída y que como lo fue Gans, sea recordado solo por lo bueno que nos dejó y no por el fiasco que de parte de sus autores, terminaron concluyendo del mismo. En conclusión, sé que es duro tener que darle una crítica mixta pero tirando a negativa, pero considero que esta historia como tal dio mucho, pero culminó con poco y fue ahí, donde muchos de quienes lo leyeron o lean a futuro van a resaltar, siendo la clave para que en el caso que no se logre en mi opinión, darle un desarrollo extra con su último volumen por medio de algunas páginas extras o ya sea en una versión animada aprovechando de su final, pero sin mucha esperanza al ser Pierrot quien posee hasta hoy sus derechos o en su defecto, el live action del 2018, lo que sean medios para revitalizar de esta historia, pero que en mi opinión, es casi que seguro que solo recordaremos como pasa con Gans y su película de la saga de Kyoto, de sus primeros años mozos y de gloria inicial. Antes de culminar de este vídeo y aprovechando lo expresado en el vídeo sobre el CCG, en este vídeo voy a pedirles a todos quienes deseen participar en el especial de 4000 suscriptores, que dejen sus comentarios con sus preguntas y así, pueda hacer el vídeo con la mayor prontitud posible, por lo que les agradecería que puedan ser partícipes de este especial si ustedes lo desean. Aquí terminamos de este vídeo y espero que lo hayan disfrutado todos ustedes. Deseo que aprecien de los distintos análisis o teorías que están ahora en el canal y de los que vendrán a futuro. A su vez, espero que sigan la página oficial del canal en Facebook para debatir sobre estos vídeos, la cual dejaré en la descripción. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.